Muchos dicen que fueron llamados por Dios, pero sus vidas no lo reflejan. El llamado sin testimonio es ruido sin fruto. Dios no te llamó solo para hablar de Él, sino para vivir como Él. ¿Estás atento al llamado y al testimonio? Servíos unos a otros, cada uno conforme al don que recibió, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. 1 Pedro 4:10. En el estudio anterior, enfocamos el llamamiento de todo cristiano al servir. En este, vamos a continuar llamando la atención, pero el enfoque será hacia nuestra responsabilidad en cuanto al testimonio cristiano, teniendo la acción de Cristo como nuestro ejemplo mayor. Como Cristo se sometió para el bien de aquellos que el Padre le dio, que nosotros también nos sometamos unos a otros para el bien de todos. Tened en vosotros el mismo sentimiento que hubo también en Cristo Jesús, pues Él, subsistiendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Antes se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:5-8. No se trata de cuántas veces sirves, sino de cuánto te pareces a Cristo cuando lo haces, porque el mundo no necesita más discursos, necesita ver a Cristo en ti. Esta identificación de Cristo fue necesaria conformándose al hombre finito, con la raza humana, para que Él recibiera la condenación del pecado, la muerte que era mía, que era suya. De esta forma fue posible pagar la deuda que era contra Dios. Este es el mayor ejemplo que podemos tener de sumisión a un llamado y al testimonio. Cristo es el modelo a seguir. El despojamiento de Cristo fue tan real como su eficacia. Muerte para la redención de aquellos que el Padre le dio. El apóstol Pablo, siguiendo este ejemplo de llamamiento de su vocación apostólica, demuestra esto cuando escribe: sí, en verdad considero todas las cosas como pérdida, a causa de la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual perdí todas las cosas y las considero como basura para ganar a Cristo. Filipenses 3:8. Pablo renunció a todo en favor y por amor a la predicación del Evangelio, consecuentemente al prójimo. Él, por libre voluntad esta conquistada por el Señor, renunció hasta a su libertad para anunciar al Cristo Salvador a los hombres perdidos. Pablo, al llegar a una ciudad, buscaba inmediatamente una sinagoga, pues él deseaba que los judíos, así como él, recibieran el Evangelio completo. El judaísmo producía una educación religiosa, formando sectas y partidos con palabras de hombres sin vida. Sin embargo, el Evangelio confronta al hombre. Esta confrontación lleva al arrepentimiento, o definitivamente a su fin, es decir, a la perdición eterna. Por este motivo, Pablo y sus seguidores eran comúnmente expulsados de las sinagogas. Aún así, como el llamado eficaz del Espíritu Santo es acogido por los elegidos, tenemos el ejemplo de los hermanos que recibieron el Evangelio en la ciudad de Filipos. Esta fue la primera ciudad en Europa y la puerta de entrada para que el verdadero Evangelio llegara a los gentiles. Otro ejemplo de la acción del Espíritu Santo, por medio de Pablo, ocurrió en Colosas. Los primeros cristianos fueron exhortados a vivir de forma ejemplar y sabia en relación a aquellos que están fuera de la comunidad cristiana. El mundo observa. Por eso es necesario que los que profesan la vida de Cristo vivan y hablen de modo que glorifique a Dios. Vivid, ante todo, de manera digna del Evangelio de Cristo, para que, oyendo a veros o estando ausente, oiga, respecto a vosotros, que estáis firmes en un solo espíritu, como una sola alma, luchando juntos por la fe evangélica. Filipenses 1:27. El cristiano incoherente es el mejor argumento del diablo contra el Evangelio.
No basta predicar bien si vivimos mal. El mundo no necesita actores, necesita testigos. Las personas van a señalar fallas en el cristiano. Por eso el llamado del regenerado es a la santidad. Esta santidad no es solo en palabras, sino que se refleja en el comportamiento diario: noviazgo, matrimonio, crianza de hijos, finanzas, trabajo, tránsito, trato con las personas, en fin. Vida de santidad refleja la vida de Cristo, y el manual de santidad es la palabra de Dios. Habiendo gran abismo entre lo que profesamos y lo que vivimos, entre lo que decimos y lo que hacemos, entre nuestra profesión de fe y nuestra práctica de vida, entre el cristianismo teórico y el cristianismo práctico. Entonces esta falta de consistencia y coherencia da a luz una religión esquizofrénica y farisaica. Resaltamos otra vez, el ejemplo es Cristo, que fue perseverante en medio de las pruebas. Por tanto, también nosotros, visto que tenemos rodeándonos tan grande nube de testigos, despojándonos de todo peso y del pecado que tenazmente nos asedia, corramos con perseverancia la carrera que nos está propuesta, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, Jesús, el cual, en lugar del gozo que le estaba propuesto, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y está sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad, pues, atentamente a aquel que sufrió tanta oposición de los pecadores contra sí mismo, para que no os fatiguéis, desmayando en vuestra alma. Hebreos 12, 1-3. Al inicio de este texto, el escritor a los hebreos nos trae a la memoria innumerables testimonios que fueron ejemplos para nosotros. También nos presenta una figura muy popular en la Grecia antigua y en la Roma de los Césares, que es la del atletismo. Los cristianos están en un estadio repleto de testigos y por eso mismo deben mirar firmemente al Señor, el Salvador, el autor de la fe. Caso contrario, sucumbirán por las presiones de este mundo caído. Cristo cumplió su oficio con el objetivo de obtener la salvación de su pueblo. Él no dudó en ir a la cruz, porque sabía que esta misión era de la voluntad del Padre, conocido, en efecto, antes de la fundación del mundo, pero manifestado al final de los tiempos, por amor de vosotros. 1 P1 20. Hoy Él reina a la diestra de Dios y continúa intercediendo por nosotros, que fuimos transformados en sus discípulos. Los discípulos que anduvieron con Jesús tuvieron el privilegio de recibir de Él tanto el llamamiento al servicio y al testimonio, como el poder para ejercerlo. Estas enseñanzas eran y son posibles de ser practicadas aún hoy, siempre que estemos totalmente sometidos a la voluntad del Señor y dependientes de ella. No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Lucas 5:10b. Cuando creemos en el Señor y dependemos de Él, hay un cambio de nuestra vocación. Lo que hacemos profesionalmente en este mundo no define quiénes somos, sino lo que somos define el propósito de lo que hacemos en la tierra. La vocación eficaz es obra del Espíritu Santo, convenciéndonos del pecado, de la miseria, e iluminando nuestros entendimientos por el conocimiento de Cristo. Con esto, la sabiduría y la gloria de Cristo podrán ser vistas por todos, y el llamado será cumplido en cada cristiano verdaderamente. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, iluminados los ojos de vuestro corazón, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuál la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Efesios 1:17. Charles Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores, cuenta que un pastor predicaba tan bien y vivía tan mal que una vez en el púlpito todos decían que de allí él nunca debería salir, pero cuando salía hablaban que él nunca debería volver. La Biblia es muy clara cuando nos dice que nuestro problema central, la razón básica de hacer lo que hacemos, es el pecado.
La Escritura define el pecado como una condición que resulta en comportamiento. Por el hecho de que el pecado está arraigado en mi naturaleza, es inevitable. Esta naturaleza guiará mis decisiones, altera mis valores, dirige mi esperanza y mis sueños. Por otro lado, la misma Biblia nos trae la verdadera esperanza y liberación. La palabra nos muestra que la esperanza solamente la encontramos en una persona, Jesucristo, glorificado por el Padre, sentado a la diestra de Dios, porque su obra fue consumada y está disponible a todo aquel que en él crea. En la paráfrasis de la Biblia, el mensaje, tenemos en Gálatas 2, 19 y 20, intenté guardar reglas y esforzarme para agradar a Dios, pero eso no funcionó. Entonces desistí de ser un hombre de la ley para convertirme en un hombre de Dios. La vida de Cristo me mostró cómo hacer esto y me dio capacidad de vivir así. Me identifico totalmente con Él. De hecho, fui crucificado con Cristo. Mi ego ya no ocupa el primer lugar. Poco me importa parecer justo o tener buen concepto entre vosotros. Ya no estoy tratando de impresionar a Dios. Ahora Cristo vive en mí. La vida que vivo no es mía, sino que es vivida por la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí, y ya no vuelvo atrás. Este vivir que tengo en la carne no significa vivir en el pecado o en la carnalidad. Significa que las acciones del cristiano día a día son impulsadas por la gracia de nuestro Dios, por la vida de Cristo, viviendo por la fe, siendo llevado a servir y testificar donde quiera que Él quiera, impulsado por su amor, con contentamiento, alegría en el corazón y placer de glorificar a su Salvador y Señor Jesucristo. Aleluya. Dios no te llamó a ser perfecto, te llamó a ser testigo, no a impresionar, sino a reflejar, no a hablar de Él, sino a mostrarlo con tu vida. ¿Estás listo para vivir el llamado y el testimonio?